Entonces vamos a iniciar con la grabación. Ya. Entonces, a nombre de la Universidad Católica San Pablo, les damos la cordial bienvenida a esta visita técnica realizada por la Universidad Carlos III de Madrid. Tenemos dos invitados importantes, el doctor Daniel Segovia Vargas, quien es doctor e ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha sido director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid durante más de 8 años, además de otros 6 años de director de Ingeniería de Telecomunicaciones, investigador en la línea de radiofrecuencia, electromagnetismo, microondas y antenas, fundador del Grupo Grema y actualmente catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid. También tenemos al doctor Adrián Amor, es ingeniero de telecomunicaciones, magíster y doctor en multimedia y comunicaciones por la Universidad Carlos III de Madrid. Desarrolló una investigación postdoctoral en la Universidad del Saar en Alemania y actualmente se encuentra laborando como investigador y docente en la Universidad Carlos III de Madrid. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Perdonad que no nos podáis ver la cara completa, pero en los interiores tenemos que seguir llevando mascarilla. Entonces, bueno, lo primero que os iba a contar es... ¿Muevo esto, no? Sí, sí. Lo primero que os iba a contar es que estamos en un laboratorio en donde tenemos un Star Lab que podéis estar viendo ahora mismo, en donde tenemos ahora mismo una antena de telefonía móvil, una antena para estación base de telefonía móvil. No es de las más grandes que tenemos. Esta tiene concretamente 2 metros de altura y aproximadamente unos 50-60 centímetros de ancho, y la altura que tiene, el grosor que tiene, pues no deben ser más de 15 centímetros. Las tenemos bastante más grandes. Entonces, tenéis vosotros una instalación que es similar a esta, incluso mejor, porque tenéis un Stargate que es bastante similar a esta, solamente que tenéis un rango esférico, mientras que nosotros ahora mismo tenemos rango esférico, pero estamos utilizando un cilíndrico, como veis aquí. Inicialmente, la explicación que yo quería daros es que esto realmente no es una cámara anecoica, porque es una instalación que trata de sustituir las prestaciones de una cámara anecoica completa. Cuando vosotros veis una cámara anecoica, vuelvo a posicionar un poco la cámara hacia mí, lo que vosotros tenéis es que realmente queréis medir una antena, no sé si veis mi mano, queréis medir una antena, y esa antena que queréis medir, queréis sacar sus cortes de radiación, sus diagramas de radiación en distintos planos. Para hacer esto, básicamente lo que tenéis que hacer es, primero, ubicar una antena. Imaginaos la antena que que os estoy enseñando ahora mismo, que tiene 2 metros por 50 o 60 centímetros y por 15 centímetros de grosor. Imaginaos que queréis ubicar esa antena, y esa antena tenéis que ponerla, enfrentarla frente a otra, valga la redundancia, patrón, de la que queréis, que os sirve para tomar fotos de la antena que tenéis en cuestión. Entonces, la antena que tenéis en cuestión resulta que la vais a tener que ir moviendo en un plano azimutal, como estoy haciendo yo ahora con mi mano, no sé si lo percibís, creo que sí, moviéndola en un plano azimutal, como estoy haciendo con mi mano, o moviéndola en un plano de elevación, como estoy haciendo con mi brazo. Imaginaos el brazo que está girando desde mi cabeza hacia los pies. Bien, entonces, esta antena en concreto que tenemos aquí en la mesa, en el raíl este, que ahora os hablará Adrián del raíl, esta antena realmente tendría que estar soportada en un mástil de una altura suficiente para soportar 2 metros o 2 metros 60, y además tener el motor que estáis considerando un par mecánico suficiente para ser capaz de rotar sin que eso quiebre y mantenga la estabilidad, por decirlo de alguna forma. Bien, esa situación lo que me lleva es que, primero, si a eso además, a esas restricciones del ámbito, desde el punto de vista mecánico, le sumáis las restricciones desde el punto de vista eléctrico, electromagnético, sabéis que la distancia a la que tenéis que tener situada para medir en campo lejano, menos del 20% de batería. Ok, entendido. Perdón, que estamos con problema técnico de batería. A esa situación, si miráis un poco lo que sería la distancia de campo lejano,
La distancia de campo lejano viene dada por 2 veces el valor de la dimensión máxima de la antena al cuadrado partido por la longitud de onda. Bueno, pues si resulta que la dimensión máxima de la antena que tenemos, imaginaros que es más de 2 metros, si tuvierais ese 2 de cuadrado, serían 2 por 2 al cuadrado, serían 8 metros. 8 metros entre la longitud de onda, que vamos a suponer que son 2 gigahercios y pico, vamos a suponer que sean 3 gigahercios por facilidad de cálculo. Pues si tenemos 3 gigahercios, resulta que tendríamos que esa longitud de onda, tendríamos que serían 10 centímetros. Es decir, 8 metros entre 10 centímetros, 8 metros entre 0,1 metros, para medir en campo lejano necesitaríais un habitáculo de al menos 80 metros. Y además de ese habitáculo de 80 metros, tener unos soportes mecánicos que fueran capaces de soportar y de girar la antena. Bueno, os puedo decir que algunas empresas chinas que se dedican a la fabricación de estaciones base, pues tienen cámaras anecoicas del tamaño de un campo de fútbol, de un estadio de fútbol. Pero eso no es operativo. Entonces, fijaros que esa situación que tenéis es tremendamente compleja y lo que nosotros necesitamos es medir ese diagrama para tener la caracterización de esa antena. Bueno, pues entonces hay una posibilidad que es que en vez de estar midiendo en componentes de campo lejano, vosotros midierais en componentes de campo cercano. Eso supone dos problemas. Primero, el habitáculo que vais a tener, esto se simplifica, va a ser un poquito menor, pero vosotros vais a tener que generar un campo, una onda plana, y esa onda plana la tenéis que generar, básicamente, estoy hablando de, sigo pensando en el habitáculo más pequeño que el que teníamos antes, lógicamente, pero la tenéis que generar debajo de esa antena que me servía de prueba, de sonda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pero nadie os salva de ese posicionador que teníamos que estar hablando. Es decir, aunque hayamos reducido el tamaño para medir en campo cercano, del posicionador no me salva nadie, pero tengo una complicación muy grande adicional, que es que tengo que el campo cercano que estoy obteniendo lo tengo que transformar a campo lejano, porque el campo cercano no me vale para nada, es una componente reactiva que se almacena en torno a la antena, que existe ahí en torno a la antena, pero lo que yo necesito es la componente radiada, que es la componente que me está llevando una energía y la componente que está llevando la información que yo quiero transmitir. Bueno, hemos dado un paso que ha sido reducir el tamaño, pero seguimos con el problema de los posicionadores que os decía y seguimos también con el problema de la complejidad de ese cálculo. Bien, imaginemos que somos capaces de realizar esa complejidad de ese cálculo y que esa transformación de campo cercano a campo lejano somos capaces de obtenerla. Me voy a separar un poco de Adrián y así me veis la cara que resulta un poquito mejor. Entonces, he conseguido hacer esa transformación de campo cercano a campo lejano. Bueno, si quiero simplificar mucho más el habitáculo de medida, lo que yo me plantearía es que en vez de tener un posicionador, un motor que te va girando las antenas para que otro posicionador fijo te tome muestras, te tome fotos, te tome muestras de cuál es el campo radiado por esa antena, si en vez de tener esos posicionadores que van saltando, pues pongamos cada grado o cada 0,5 grados, depende un poco de lo que tú le pongas, si tú te plantearas el que esas fotos la toman sondas que están fijas y que son capaces de muestrear el campo que te está sacando la antena, pues realmente has simplificado muchísimo el problema, porque has pasado de una fotografía del diagrama de radiación fija de una fotografía variable del diagrama de radiación, perdonad, a múltiples fotografías fijas tomadas por sondas diferentes. Bien, esto es lo que está haciendo una instalación como la que os estoy mostrando, que es similar a la que tenéis en la Universidad Católica de San Pablo, allí en Arequipa, en donde, si os fijáis, tenéis que un conjunto de sondas como esas amarillas que os estoy mostrando ahí, entiendo que se están viendo ahí, y lo que yo hago es mover la antena que yo tengo hacia la posición que tienen dichas sondas para que las sondas me vayan tomando distintas fotos del diagrama de radiación o del campo radiado que están captando. Problema que tenemos, en vez de estar midiendo cada 0,5 grados o cada grado que os estaba diciendo ahora mismo,
resulta que aquí tenemos 16 sondas, pues realmente esas 16 sondas, las fotos que están tomando son 360 grados entre 16, y si me apuras entre más, perdonadme, porque realmente la sonda de entre menos, perdón, porque la sonda de abajo no va a tomar fotos razonables. Entonces, esto es lo que hace una instalación como la que tenemos aquí, que es la que se llama Starlab, que es de la compañía, inicialmente era la compañía Satimo, ahora es de la compañía MVG, y lo que hemos hecho nosotros ha sido dotarle de un ambiente semianecoico, básicamente semianecoico para la medida de la impedancia, y del coeficiente de reflexión, en donde lo que hacemos es cerrar, como os estoy mostrando, la cámara y como está poniendo Adrián, de tal forma que pasamos la antena y cuando queremos medir ese coeficiente de reflexión, somos capaces de tomar la antena en su interior con un ambiente prácticamente anecoico. En el caso de la que tenéis allí en Perú, ahora os va a explicar Adrián cómo va esto concretamente, esta instalación. En el caso de la que tenéis allí en Perú, la cámara la habéis hecho completamente anecoico y el anillo que tenéis, que es un anillo de componentes esféricas, este es cilíndricas porque tenéis el rail que tenemos aquí. En el caso de la que tenéis en Perú, la tenéis completamente apantallada en ese entorno anecoico, con lo cual tenéis un aislamiento bastante mayor que el que tenemos aquí. Para el que tenemos aquí en esta instalación, tenemos una cámara anecoica también en la universidad, pero una cámara anecoica completa, para medir en campo lejano, no para medir en campo cercano, como es esta instalación que tenemos aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser darle la palabra a Adrián para que os cuente cómo funciona esto y os haga alguna pequeña demo de cómo está funcionando esto. No sé el tiempo que tenemos, Elisa y Patricia. Sí, todavía tenemos un aproximado de 30 minutos en caso de que se quieran extender o haya preguntas. Vale, pues doy la palabra a Adrián y seguimos. Vale. Bueno, como ha comentado el profesor Daniel, bueno, para reforzar un poco conceptos, lo que está haciendo el Starlab al final es pensar que si la antena la queremos, vale, pensar que si la antena la queremos medir, sacarle una foto de todo el campo cercano, imaginad que lo queremos hacer en rectangulares. Lo que haría, hay sistemas que son posicionadores lineales, ¿vale? Entonces, si está aquí una antena, si nosotros queremos tomar una foto en un cierto grid de una cierta rejilla de valores para poder llevarnos ese campo cercano al campo lejano, lo que haría un posicionador sería dejar la antena fija y el posicionador moverse enfrente en diferentes pasos de incremento de X, incremento de Y, ¿vale? Eso se puede hacer, tiene problemas mecánicos porque cada vez que mueves esa sonda tendrías que esperar a que se estabilizara porque el movimiento, pues, si es rápido, luego mecánicamente va a estar temblando un poco hasta que se estabilice. Y eso es un poco lo que evita el Starlab, como bien sabréis vosotros si tenéis uno como este. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta en las sondas, tenéis 15 sondas, no, tenéis 16 sondas, como ha dicho Dani, y luego, a ver si se ve, veis que son crucecitas. Esas cruces son porque son una especie, o sea, es para captar las dos polarizaciones, ¿vale? Son dipolos y lo que hacen es coger, como es campo cercano, no solo tenéis que coger la magnitud, sino que tenéis que coger la magnitud y la fase, ¿vale? Porque si no, no podéis hacer la transformación, ¿vale? Entonces, en este setup que es de cilíndricas, básicamente lo que vamos a hacer es coger esta antena, ahora la vamos a mover, ¿vale? Para hacer una medida nueva para que la veáis. Pero lo que hacemos es que la transformación que os ha contado Daniel de campo cercano a campo lejano necesita una serie de puntos, ¿vale? Entonces eso los calcula automáticamente, pues tiene un software asociado. Entonces se calcula automáticamente, imaginad que necesito tomar un punto, es un sistema cilíndrico, ¿vale? Entonces imaginad, tenéis la componente R, que es la radial, la componente Φ, que es la de fase, y la componente Z, que es la del eje cilíndrico. Entonces, imaginad que necesitáis coger la R la fijáis, porque el anillo es el que es. La Φ es, si tenéis 15 sondas, pues 360 entre 15, 20 grados. Y la Z es el eje cilíndrico, pues imaginad que cada 10 centímetros tenemos que hacer una medida. Entonces, lo que hace el sistema es, veis que aquí hay un rail, ¿vale? Pues este rail tiene un motor integrado que cuando empieza la medición lo que hace es esta antena irla moviendo de tal forma que se pueda discretizar todo el espacio en el eje Z, ¿vale?
O sea, eso tiene una precisión ilimitada, entre comillas. O sea, normalmente son 5 o 10 centímetros, ¿vale? Ahí no hay problema. ¿Qué pasa si necesitamos más precisión en el eje, en la coordenada phi de la que nos dan las ondas? Imaginad que para hacerla de campo cercano a campo lejano necesitamos un paso, una toma de medidas de 10 grados en vez de 20. Pues lo que hace ese anillo, este anillo de aquí, y pues supongo que también lo habréis visto, es que se mueve, ¿vale? Rota. Eso es lo que llaman oversampling. El fabricante este, NVIDIA, pero que no es más que mover las ondas un cierto número de grados para poder muestrear en más detalle la fase phi, ¿vale? Y luego nada, luego este raíl, o sea, luego si os queréis preguntar cosas, pues podéis tener dudas muy razonables. Este raíl ya veis que es metálico, ¿vale? Entonces podréis pensar que podría llegar a interferir a la medida. Nosotros hemos hecho experimentos y parece que no interfiere, pero en este caso, con este tipo de antenas que estáis midiendo en un setup de cilíndricas, lo que tenéis que buscar es que tengáis un plano de masa en el sitio del raíl importante, ¿vale? Porque si no tenéis un plano de masa grande, pues toda la radiación que estáis teniendo hacia abajo de la antena, pues va a interferir con el raíl, ¿vale? Es la principal limitación de este sistema y por eso tenéis también el setup de esféricas, ¿vale? Que el setup de esféricas no hace falta tener ningún plano de masa, ¿vale? Y nada, a nivel así de cacharreo, pues veis aquí que, bueno, este es el cable que va a la limitación a cada puerto, que estamos midiendo este puerto de aquí, el resto de puertos lo medimos con cargas adaptadas para que no haya reflexiones. Y luego lo que hacemos es este cable va dentro de un sistema aquí que veis que es como una oruga de un tanque, ¿vale? Que lo que va haciendo es que cuando se va moviendo la antena a través del raíl, se va moviendo solidariamente con la antena, ¿vale? De tal forma que no pierda alimentación en ningún momento, ¿vale? No sé si me dejo algo, yo creo que... No, yo creo que está bien. Vale, entonces, bueno, luego esto, obviamente, ¿qué es lo que hace el sistema? Pues el sistema lo que hace es meter energía en la antena, ¿vale? Mide la respuesta con un analizador de frecuencia o con un analizador vectorial, como tenéis aquí, y luego pues va recopilando todas las medidas en campo cercano para construirse la respuesta en campo lejano, ¿vale? Entonces, para eso pues hay un software que, bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo, pero ahora se llama Wave Studio, ¿vale? Que es, bueno, esto de aquí. Entonces, vamos a hacer una medida de prueba. A ver, no es el software que normalmente uso, ¿vale? Entonces a lo mejor me veis un poquito dummy. Pero, vale. Pero si veo que nos atoramos, ponemos el software que uso siempre y está, ¿eh? Vale, entonces veis, bueno, aquí está empezando y lo que está haciendo lo que está haciendo la antena es irse metiendo en el camino. Vale, ahora está llegando como al primer punto de campo cercano que necesita medir para hacer la reflexión. Seguís oyendo bien, entiendo, ¿no? Se escucha ¿Sí? un poco bajito, Adrián, casi no se percibe su voz. Es que está lejos, ahora mismo. Pues, le vuelvo a pasar, pero entonces no podéis ver el movimiento, ¿vale? Ahora se ha parado para tomar la primera foto que decía Adrián. Le paso otra vez esto a Adrián. Vale, entonces, recordad que tenemos 15 sondas, ¿vale? Esas 15 sondas hay que medirlas a la vez, ¿vale? Entonces, si nosotros vemos, esto no se va a ver a la vez, qué desgraciado. Si nosotros vemos, por ejemplo, la respuesta del analizador vectorial de redes, ¿vale? No sé si escucháis un sonidito que es... Ahora cuando para es cuando hace la medición, ¿vale? Entonces veis que el VNA ahora mismo está parado y de repente veis que hace brrr, veis que hace como una serie, o sea, salen como diferentes, o sea, hay un movimiento bastante rápido de la figura, ¿vale? Ese movimiento es la respuesta de cada sonda,
¿vale? O sea, son todas las diferentes trazas que tenéis de la sonda, digamos que, pues en ese punto. Entonces, cuando se para la antena, coge la respuesta en la frecuencia que estemos midiendo de todas las sondas y las guarda en el software con el que estamos controlando la antena, ¿vale? Entonces, veis aquí, ahora es que lo han puesto muy bonito. Antes era comentario. Hay un programa que es el SPM, que es más de estar por casa. Pero veis aquí una serie de colores. Esta es la intensidad del campo, ¿vale? Veis aquí que hay como franjas grises. Estas son franjas que aún no he medido, ¿vale? Todo esto es campo cercano. Veis que aquí pone Azimut, que esto es la fase de las ondas, ¿vale? Tenéis 0 grados, 22,5, 45 grados. Y luego estas son las posiciones en el eje Z. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, cuando empieza a medir, él mira, a ver, le damos, bueno, vamos a ver. Entonces, cuando le demos a ver, vamos a hacer otra medida, vamos a hacerla en un ancho de banda, o sea, en unas frecuencias más altas para que veáis un poco mejor, para que tarde un poco más, ¿vale? Entonces, pues, también, ¿por qué tarda más cuando la frecuencia es más alta? Porque necesita tomar más puntos, ¿vale? Porque la longitud de onda es más pequeñita, entonces con la longitud de onda más pequeñita necesita discretizar el espacio de una forma más fina. Para que os hagáis una idea, pues una medición a 900 MHz tarda unos 3 minutos, ya habéis visto que ha sido breve, y una medición a 2700 MHz tarda unos 10 o 12 minutos, ¿vale? Entonces aquí, cuando le damos ahora estamos midiendo de 1700 megas a 2700 megas, entonces vais a ver aquí todo gris, ¿vale? Y aquí él ya ha estimado todos los puntos que necesita tomar, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es tomar estas medidas, ¿vale? Ahora va haciendo, no sé si lo podéis, si os podéis dar cuenta, pero quizás no. Antes, cuando había una frecuencia más baja, estas franjas eran más anchas, ¿vale? No necesitaba discretizar el eje Z con tanto detalle, ¿vale? Aquí está discretizando casi al doble, ¿vale? Entonces, veis que la antena se va moviendo por aquí, ¿vale? Y va tomando medidas. Entonces, también veis como que aquí, o sea, el rojo es más intenso, es, bueno, bueno, esto normalizado a 0 dB, pero bueno. El rojo es más intenso, el azul es más liviano. Esto es entonces, veis que la gran radiación está tendiendo un poco a la derecha, ¿vale? Esto es porque el array de antenas que estamos midiendo está situado físicamente en la antena en este eje, ¿vale? Entonces, por eso las ondas que reciben más potencia son las que están, digamos, en este lado, ¿vale? Pensad que esto es es el eje phi, ¿vale? Entonces, esto es como que las ondas que están en esta parte del anillo están recibiendo más energía, ¿vale? Entonces, aquí va a hacer la ronda entera, ¿vale? Y entonces ahora a ver si lo podemos... No se va a ver. ¿Veis que las ondas se están moviendo? No sé si lo podéis ver, pero bueno. Ahí las ondas se han movido un poquito, ¿vale? Se han movido en el eje phi para poder captar, el otro... Para poder ir completando ¿veis? Para poder ir completando estos puntos. ¿Vale? Veis que ahora la antena se está desplazando hacia la derecha y está completando pues, lo que necesita para pasar el campo cercano al campo lejano. Y bueno, un poco eso es. Yo creo que, o sea, yo por mi parte no tengo mucha más cosa que contaros. Así como una explicación inicial, creo que está bien. Muchas gracias, Adrián. No sé si alguno de los participantes en este momento tenga alguna consulta que les quiera hacer a los invitados. Sí, David, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias primero por la presentación, muy interesante. Quería consultar en esa cámara que nos han mostrado,
no me quedó muy claro si toda la cámara, incluyendo el riel o el rail, ¿lo habían hecho ustedes o ha sido también, ¿no? ¿Lo habían comprado de un tercer fabricante? O en todo A caso, me ver, gustaría saber qué parte es la que ustedes han modificado o si ha sido, ¿no? Usted 100% comprado 100% o ha habido producción de ustedes ahí en esa cámara, porque no es un diseño convencional que haya visto. a ver, primero, esto estrictamente no es una cámara, porque aquí la instalación para medir el campo es lo que te hemos llamado que era el equipo StarLab de Satimo de VBG, que es donde están los anillos, ahí en medio. Entonces, esa estructura que es similar al Stargate que tenéis allí en Perú, lo que ocurre es que esa estructura por sí sola te mide diagramas de radiación, sin necesidad de nada más. ¿Qué ocurre? Que cuando tú quieres que medir impedancia, cuando tú quieres aislar un poco, necesitas dotarle de cierta anecoicidad, de cierto aislamiento al entorno que tú estás midiendo para evitar que haya otras radiaciones. Entonces, dado que no era necesario, estamos intentando prescindir de una cámara completa, lo que hicimos fue hacer esa especie de puentes que has visto, esa especie de puentes forrados con material absorbente y también con un material metálico para evitar la radiación, o sea, para hacer el efecto de jaula de Faraday, y eso sí lo diseñamos nosotros. O sea, esa especie de anillos para formar un túnel, esos sí los diseñamos nosotros. El rail venía con la instalación de StarLab básicamente porque es el que te está, o sea, StarLab está considerado, está pensado, no me sale la palabra, está pensado para medida en campo esférico. Entonces, en esa medida en campo esférico, tú lo que tendrías que hacer sería tener en el medio del StarLab, no sé si me ves, en el medio del StarLab tú tendrías que tener una sonda esférica que es similar a la que tenéis en el Stargate. Y esa sonda esférica, que es similar a la que tenéis en el Stargate, sería la que sería muestreada para tomar las muestras del campo radiado. ¿Qué ocurre? Que con el tamaño que tiene StarLab, realmente tú necesitas, si quieres venir a una estación base, tú no puedes hacerlo ahí porque no te cabe. Entonces, lo que se hizo fue tener un rail, que ese rail te midiera en componentes cilíndricas alrededor de la antena, y lo que tú ibas haciendo era el rail te iba moviendo la antena para tomar esas múltiples fotos, que era lo que te estaba enseñando Adrián en el programa que te estaba enseñando hace un ratito, de esas lo que te está mostrando ahora mismo, de esas componentes, múltiples componentes cilíndricas. Entonces, el tema está en que nosotros prolongamos el anillo del StarLab con varios anillos para tener un aislamiento de lo que es la sonda, de lo que es la estación base que queremos medir. Creo que te he contestado, David. Sí, sí, muchas gracias. Y una consulta última. Dada su experiencia con esta, ¿no? Digamos, no es una cámara anecoica, entiendo, sino es, ¿no? un ambiente de medición casi anecoico. ¿Usted considera que es, digamos, una tarea muy complicada hacer ¿no? un sistema que permita leer todos los datos de los sensores? Es decir, fabricar el controlador de esta cámara anecoica por ustedes mismos, digamos. Vamos a ver, es laborioso, no es complicado, de hecho hay gente que lo ha intentado y no es, o sea, y se puede hacer, es laborioso. Lo que ocurre es que tienes que tener primero el software de transformación de campo cercano a campo lejano, que es lo más complicado, y si tienes ese software de transformación, lo demás es un dispositivo mecánico que sí lo puedes hacer. De todas formas, creo que la relación amortización del tiempo que dedicas al efecto a la fiabilidad que puedes tener, quizás no sea la opción más favorable. Para que te hagas una idea, o sea, yo en la Universidad de Sarre han montado una cámara anecoica ahora que también están buscando hacer un campo cercano a campo lejano para poder ir a frecuencias más, bueno, a tamaños más grandes de antena.
Y estamos hablando de un trabajo de 2 o 3 años con varios proyectos fin de carrera. Porque no es una cosa que sea publicable en realidad, o sea, no es una cosa de investigación, porque eso ya está, ya está comercializado. Pero sí que, como dice Daniel, es muy laborioso. Entonces, para que te hagas una idea de cómo sería eso, pues 2 o 3 años, varios PPCs de gente válida. Qué genial, qué genial. Pues, muchas gracias por la explicación. Gracias a ti. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Rafael Biche les habla. Un par de cositas. Uno, por lo que tengo entendido de la configuración que tienen ahí, el anillo se encarga de leer en el ángulo, bueno, en azimut. Y el desplazamiento que ustedes hacen linealmente, eso hace que tome muestras en diferentes elevaciones, ¿no? Creo que tengo entendido que así es la configuración que tiene. La segunda opción, la segunda pregunta o observación es la ubicación del sistema, ¿no? Si este estuviera de repente, imaginemos, estuviera un ambiente que no tiene techo, al aire libre, ¿no sería también lo mismo? O sea, apuntando hacia arriba. No sé si lo pensaron de esa forma, si se puede realizar de esa manera, ¿no? O sea, no tener, Pero, o sea, el espacio libre, ¿no? Uno quiere buscar que no haya interferencias y si yo solo apunto hacia arriba, no tengo techo, no tengo un ambiente que me refleje alguna otra, o haya reflexiones de algún otro tipo, entonces también sería una prueba válida, ¿verdad? ¿a qué te refieres? ¿A poner la antena como vertical y el anillo así? No, en el caso tuyo, tu configuración que tienes, pero sin cielo y sin paredes, ¿no? O sea, sin techo y sin paredes. Sí, 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 a ver, no pasa. El resto, ¿no? A ver, las reflexiones que tiene, como tiene un ambiente semianecoico, en realidad, o sea, a ver, en realidad el campo cercano, o sea, tú donde estás midiendo es en el medio del anillo. El anillo sí que es anecoico. ¿Sabes? Entonces, para que te interfiera con el campo cercano, tendría que haber pues, una onda que reflejara en una pared, o sea, que hubiera una especie de cámara reverberante casi. O sea, estamos hablando de no tener una cámara anecoica, pero tampoco una cámara reverberante. Entonces, nosotros, aquí en concreto, tenemos techos altos, nuestros techos eran de 6 metros más o menos. 6 metros. Pero efectivamente, o sea, no hemos visto, hemos hecho diferentes pruebas con diferentes anecoicidades, ¿vale? Con diferentes setups de absorbentes y no hemos visto mucha diferencia, porque lo que está lo que es importante es que el anillo esté anecoizado, digamos. Entonces, sí, lo que tú dices es correcto. O sea, si lo ponemos al aire libre, pues sí, va a medir exactamente igual. Claro, ese es en el caso del campo cercano y el campo lejano también sería conveniente. En el caso del Porque, campo lejano, te interesa tener una cámara anecoica para que no haya reflexiones. claro, es- Si No tienes. solo, no solo para que no haya reflexiones, sino para que no penetren radiaciones externas ese sí sería dentro el de la. inconveniente. Claro, tiene razón. Claro, entonces además la Tierra, o sea, el terreno también es como una especie de, o sea, tiene una conductividad muy alta, entonces siempre te va a reflejar. Sí, sí, eso es cierto. Gracias por la aclaración. Gracias. Gracias. Creo que nos escribe Guido, en donde nos pregunta, ¿cuál es el rango de frecuencia de la cámara anecoica de operación? Está certificado de 800 MHz a 4 GHz, ¿vale? Pero nosotros le rascamos un poco por debajo hasta 700 MHz y por arriba está casi más limitado, bueno, está más limitado por el analizador. Entonces, el analizador que tenemos creo que es hasta 4, ¿no? Sí, hace 4. Si pusieras un analizador hasta 18, también lo podrías usar, pero tendrías tiempos de medida muy largos. Porque ya habéis visto que cuando vamos a 2,7 GHz ya tarda un tiempo y tiene que hacer muchos puntos. Entonces llega un momento en el que tú tienes que samplear muchas veces, ¿vale? Mostrear. Entonces, el Starlab como tal aguanta hasta 18 GHz, porque el oversampling que tiene, el sobremuestreo, es hasta 128 veces. Entonces,
Si haces las cuentas de campo cercano a campo lejano, te sale eso, más o menos, pues de 18 GHz. Pero nosotros lo tenemos hasta 4. Les aviso que nos queda un 1% de batería, ¿eh? Oh, Yo cuando Bueno. digo, estamos. Por si se corta en algún momento, ¿vale? vale, gracias por avisarnos. Creo que hubiese otra pregunta por aquí, creo que ya no, ¿o sí? Creo que ya no. Queremos agradecerles a nombre de la Universidad Católica San Pablo que hayan podido participar, que sean invitados en nuestra universidad. Y también damos las gracias a los asistentes. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros. Venga, gracias a vosotros. Me estoy uniendo a la reunión Gracias, para... Daniel. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Y gracias a los asistentes. Nos vemos en la noche para culminar el curso. Buenos Venga, días y buenas perfecto. tardes por allá. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Muchas muchas gracias. gracias. Hasta luego.